Buenas noches, Licen. Buenas Buenas noches, noches, Licen. Licen. Buenas noches. ¿Están ya los integrantes del grupo? Sí, Licen, le pasamos las diapositivas al grupo de WhatsApp. Ah, ya, ok. Entonces lo descargo en este momento. Sí, creo que sí me llegó. A ver. A ver. A ver, descargas. Informe COSO. Control interno, informe COSO, ¿no? Sí, Licen. Ok, a ver, estoy abriendo el archivo y lo compartimos en este momento. Ok, podemos comenzar. Ya, listo. Ahora sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar en esta noche con este tema titulado Control Interno, Informe COSOS. Este grupo está conformado por Georgina Ríos Toses, Juan Dorado Choma y mi persona, Carlos Humberto Alice Rodríguez. Comenzamos. Antes de hablar propiamente de lo que es el informe COSO, vamos a hacer una pequeña introducción. Y cuando hablamos del informe COSO, nos referimos justamente a la metodología para realizar un control interno, que fue elaborado y publicado en Estados Unidos en 1992. ¿Por qué informe COSO? Porque este es un informe del Comité de Organizaciones Patrocinadoras que fue conformado por la Treadway Commission, ya quienes comenzaron a trabajar en 1985. En este comité participaron el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, la Asociación Americana de Contadores, el Instituto Ejecutivo Financiero, el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores de Gestión. Todos ellos se reunieron para poder justamente coordinar ideas, coordinar pensamientos y todos para poder elaborar un informe final donde se pueda definir un nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados, definiendo un marco conceptual común para todos. Es decir, que tanto las organizaciones u organismos públicos, privados, las auditorías internas, externas, las universidades, alcaldías, etcétera, puedan manejar, puedan utilizar este control interno. ¿Ya? Continuamos, Lisa, en la siguiente diapositiva.
Vamos a definir lo que es el control interno. De acuerdo al COSO, dice que el control interno es un proceso integrado a los procesos, efectuado por el Consejo de la Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el control interno que propone el COSO, se tienen que realizar diferentes procesos de control, ¿ya? Y estos procesos de control son independientes de los procesos generales que ya están establecidos dentro de una entidad. Estos procesos, estos procedimientos son por eso integrados, ¿no? Y estos procedimientos no tienen que ser con el fin de que se vuelvan mecanismos burocráticos, no, sino que se pueda dar soluciones y controles efectivos en determinadas actividades en cada área. ¿Ya? Y estos mismos tienen que ser efectuados por las personas que se encuentran en autoridad, en gobierno, dentro de una institución. Es decir, que todas las personas que forman parte de los directivos, la gerencia o también de repente el mismo personal que trabaja dentro de la empresa, dentro del negocio, dentro de la entidad, tienen que conocer todos estos procedimientos, ¿no? Tienen que conocer todos estos procedimientos de control interno para que de esta forma puedan lograr con los objetivos que se han trazado, para que de esta forma puedan también a la vez proporcionar una garantía razonable, es decir, que los objetivos que se vayan a lograr no vayan a desviarse de demasiado o exagerado de lo que tiene que ser, ¿no? Y es por ello que tiene que haber dentro de lo que es el control interno, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. Ya esos tres aspectos que tienen que tomarse muy en cuenta en el control interno de acuerdo al COSO. Siguiente, Licen. Por otra parte, el INTOSAI también da su propia definición y también da sus propios objetivos. El INTOSAI es la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ¿ya? Y ellos dicen que el control interno es el plan de organización y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución tendientes a ofrecer una garantía razonable cumpliendo los siguientes objetivos. Ya nuevamente nos dice que es para ofrecer una garantía razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que al final los objetivos logrados no van a ser el 100%. Siempre va a haber una pequeña desviación que va a tener que corregirse, va a tener que mejorarse con el tiempo, ¿ya? Entonces, los objetivos que plantean ellos es, uno, promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como servicios de calidad. Dos, preservar el patrimonio de pérdidas. Esto quiere decir que a través del control interno lo que se quiere es evitar el despilfarro de dinero. Se quiere evitar los abusos en gastos innecesarios, las malas gestiones económicas, los errores en registros, los fraudes, las irregularidades en general que pueden suceder al realizar una determinada actividad. Ya por otra parte, tenemos que tiene que respetarse las leyes y reglamentaciones. Y para esto es muy importante que todos los que conforman parte de la empresa, de la institución, conozcan esos reglamentos internos de la empresa y también quienes están a cargo de llevar, por ejemplo, la parte contable, conozcan acerca de las leyes que el Estado ha emitido con relación a lo que son tributos o con relación a lo que son las normativas de trabajo, ¿no? La Ley General de Trabajo y otros, ¿ya? Y a la vez se tiene que obtener datos financieros y de la gestión completos, confiables y presentados en informes oportunos, nos dice. Siguiente, Licen. Así la INTOSAI dice que la autoridad superior es responsable de establecer una estructura de control interno idóneo y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. Es decir,
Las personas que están como autoridad superior dentro de una institución tienen que establecer buenas estructuras de control, ¿no? Que sean entendibles y que, por supuesto, todos estos procedimientos de control ayuden a mejorar los resultados y reduzcan también los costos que puedan ocasionar, ¿no?, estos controles. ¿Ya? Y de esta forma también, de tiempo en tiempo, de año en año, mes en mes, de periodo en periodo, tienen que ser revisados y tienen que ser actualizados. Siguiente. ¿Cuáles son los componentes del control interno? El marco integrado de control que plantea el COSO consta de 5 componentes. El primero, ambiente de control. Segundo, evaluación de riesgos. Tercero, actividades de control. Cuarto, información y comunicación. Y por último, la supervisión. Vamos a comenzar por el ambiente de control. ¿A qué se refiere el ambiente de control? El ambiente de control, antes que nada, está relacionado con el entorno que existe en la entidad con respecto al control, ¿ya? Y sirve de base para los otros componentes. Es decir, que a través del ambiente de control vamos a poder llevar más adelante la evaluación de riesgo, vamos a poder realizar las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión, ¿ya? Entonces, como es base, es importante poder analizar los riesgos. Dentro de lo que es el ambiente de control, tiene que verse este detalle muy importante para que se sepa qué cosas se pueden hacer para evitar cometer errores en el transcurso de las actividades, ¿no? Porque riesgo, actividades y resultados van a estar entrelazados. Si en el inicio yo no preveo los riesgos, no analizo los riesgos que puede sufrir una empresa, automáticamente mis actividades van a marchar mal, ¿no? Y al final los resultados no van a ser buenos, ¿no? Entonces, por eso dice que es la base para los otros componentes. Es consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia y por reflejo los demás agentes. Esto quiere decir que es importante que las personas que están en la dirección o en gerencia, estas personas entiendan y comprendan el grado de responsabilidad que tienen al elaborar justamente estos procedimientos de control interno, para que de esa forma ellos mismos lo puedan poner por obra, ¿no? Ellos mismos puedan practicarlo y así poder también enseñar a los trabajadores, a las personas que están dentro de la empresa, para que ellos también, viendo las actitudes que tienen el gerente, viendo las acciones que toman ellos también puedan moverse de esa forma y todos puedan ir por un mismo rumbo y puedan lograr objetivos comunes y puedan salir adelante, ¿no? Todos como una familia, como una tropa. Dice que fija el tono de la organización. Dicen, atrás. Ya, dice que fija el tono de la organización y prevé disciplina a través de la influencia sobre el personal. Y se definen medios, operadores y reglas que se traducen en el establecimiento, fortalecimiento o debilidad de políticas y procedimientos efectivas en una organización. Eso quiere decir que todas las personas tienen que estar pues comprometidas por la integridad, los valores, etcétera, ¿no? Tienen que formar parte de la empresa al 100%, ¿ya? Y para ello, el siguiente punto, dicen, los principales factores de ambiente van a ser fundamentales para que el ambiente de control pueda desarrollarse de la mejor manera. Dice que los principales factores del ambiente son la filosofía y estilo de dirección y de la gerencia, la estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimientos, la integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos, las formas de asignación de responsabilidades, administración y desarrollo del personal, el grado de documentación de políticas y decisiones de formulación de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. Todos estos puntos son muy importantes para poder llevar adelante el control interno,
porque dependiendo de cómo se realice cada uno de estos puntos, el control va a ser bueno, regular o malo, ¿ya? Así que es importante que desde un principio, si queremos hacer un buen trabajo y lograr los objetivos, tenemos que comenzar en el ambiente de control, estableciendo las buenas reglas y, por supuesto, también estableciendo los procedimientos, mecanismos necesarios para poder llevar adelante el control interno. Siguiente, Lisan. El siguiente punto dice que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo dice que es el control de riesgos que fue pensado para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones, evaluando las vulnerabilidades del sistema. Es importante que todos los que trabajan dentro de una institución, una empresa, estén conscientes de los riesgos que conlleva justamente también tener responsabilidades, ¿no? Es importante que todas las personas que están inmiscuidas en las diferentes actividades conozcan y sepan las funciones que tienen, los procedimientos que tienen que realizar a fin de evitar esos errores, ¿no? En una empresa, por ejemplo, que no tenga un manual de funciones, un manual de procedimientos, ha de ocasionar de que con el tiempo se cometan serios problemas, serios errores. Cuando hay duplicidad de funciones, también de la misma forma, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos estén conscientes de la importancia de hacer un control interno, que dentro de la empresa, cuando hay diferentes áreas, diferentes actividades, todos no se molesten, no se enojen si de repente viene la autoridad superior o el encargado de hacerles un control interno. Todos tienen que estar conscientes de que eso es lo correcto a fin de poder corregir también las deficiencias que hayan y poder mejorar. Por eso dice que también es importante el establecimiento de objetivos previos. Es decir, si yo quiero hacer una evaluación de riesgo, entonces primero tengo que tener objetivos establecidos, ¿ya? Aparte de los objetivos generales que ya existen en la empresa, tiene que haber objetivos específicos, ¿no? Por eso también se resalta que los objetivos no son un componente del control interno, ¿no? Por ello que estos objetivos tienen que ser establecidos ya con anterioridad. Dice, los objetivos deben ser relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento de las normas. Ya los objetivos de control deben ser específicos, adecuados, completos, razonables e integrados a los globales. Siguiente, Lisa. La evaluación de riesgos. El análisis de riesgos, dice, debe incluir 3 aspectos muy importantes. 1, una estimación de su importancia y trascendencia. Es decir, ¿por qué se va a realizar un control interno? ¿No? Conocer, entender por qué es importante, ¿no? Y a la vez, ¿de qué forma va a influir esto más adelante? Si es que yo no hago un control, ¿de qué forma va a influir? ¿No? Una evaluación de la probabilidad y frecuencia. Analizar, ver siempre de repente a través de los controles internos cuán probable es que se cometan errores de repente repetitivos, ¿no? O la frecuencia con la cual se están cometiendo errores, por decir, en el registro contable de conciliaciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también poder ver una definición del modo en que se ha de manejar todo esto, ¿no? Es importante que por ello se pueda realizar estos controles de riesgos, ¿no? Tomando siempre en cuenta estos 3 aspectos. Y es muy importante prestar atención cuando se dan cambios en el entorno, ¿ya?
cuando se dan redefiniciones de políticas institucionales, es decir, de repente las autoridades que están dentro de la empresa están cambiando sus políticas, ¿no? Entonces, los controles tienen que estar también a la par de ello. La reorganización o reestructuración interna también puede afectar en los controles, porque los controles constantemente deben ir cambiando, no pueden ser monótonos, no pueden ser seguir una misma línea, una misma regla, sino que dependiendo de cómo está organizada la empresa, cómo está reestructurada, va a cambiar o algunas cosas van a mantener o van a aumentar los controles, ¿no? Tiene que estar, tomarse en cuenta también cuando hay ingreso o rotación de empleados. Es decir, cuando ingresa un nuevo trabajador, un nuevo empleado o cambia de lugar de actividad dentro de la empresa, es importante también asesorar, enseñar a esa persona para que no cometa sus errores y también hacerle constantemente eh, ese, hacerle constantemente estar sobre ellos haciéndole control interno, ¿no? Por ejemplo, cuando está la cajera y hay que hacerle un arqueo de caja, obviamente no se le va a decir, mira, ¿sabes qué? Mañana a las 9 de la mañana voy a venir y te voy a hacer el arqueo de caja. No, sino que de repente tiene que ser sorpresivo, ¿no? Puede ser de aquí a unos 2 días, un mes, será 15 días, pero tienen que ser sorpresivos, ¿no? Y habiendo enseñado, hacer luego el control para que lo que está en el sistema tampoco no esté desfasado en lo que se tiene en físico, ¿no? Entonces, es importante en ese aspecto, en el ingreso y rotación de los empleados y, como dicen, nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. Cuando se ha de cambiar de un software contable a otro software contable, también de la misma forma tiene que verse si estos softwares están cumpliendo o no con lo que establece la ley, por ejemplo, en cuanto a leyes, a reglamentos, ¿no? Tenemos que ver también si los registros contables se están realizando de acuerdo a lo que dice el manual de procedimientos o no, ¿no? Y de la misma forma ver si físicamente las personas lo están haciendo o no. Entonces, tiene que ir a la par tanto lo que está en el sistema contable como lo que es físico, ¿no? Tiene que haber ese control, por eso dice. Y también a la vez tiene que haber cuando hay una aceleración del crecimiento, es decir, cuando la empresa va creciendo, a medida que crece, también los controles tienen que ir aumentando en diferentes actividades, dependiendo de en qué área está creciendo, ¿no? Tenemos que evitar que se cometan errores. Y luego también cuando se producen nuevos productos o hay nuevas actividades o nuevas funciones dentro de la empresa. Siguiente, Lisen. Las actividades de control. Dice que conociendo los riesgos, se disponen de controles para evitarlos o minimizarlos. Estos se presentan en 3 categorías: las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de leyes y reglamentos. Y dentro de cada uno de estos se han de realizar los controles de preventivo o correctivo, manuales o automatizados informáticos, o gerenciales o directivos. Siguiente, Licen. Algunas actividades de control son el análisis efectuados por la dirección, es decir, que los que están como autoridad o encargados responsables de llevar los controles internos tienen que realizarlos, tienen que efectuarlos, ¿no? Y no esperar a que, como dicen, las papas quemen para recién ver qué está fallando, qué está mal, ¿no? Entonces tenemos que partir ya de una forma ordenada, disciplinada, a fin de evitar las fallas, los errores. Se tiene que realizar un seguimiento y revisión de funciones y o actividades, ya una comprobación de las transacciones, saber qué está pasando con el dinero, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, en el sistema contable hay determinados montos económicos registrados de la cuenta de bancos o de caja, que eso también esté, que eso también se refleje en el aspecto físico, ¿no? Si se ha comprado algo o no se ha comprado, entonces ver qué está pasando con el aspecto de la economía.
controles físicos acerca de lo que son los patrimonios de la empresa, hacer arqueos, conciliaciones, recuentos, etcétera. Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos, a los registros. La segregación de funciones, es decir, evitar la duplicidad de funciones, ¿no? La aplicación de indicadores de rendimiento. Es importante contar con buenos controles de la tecnología de información por su papel fundamental en la gestión. Es decir, se tiene que establecer centros de procesamiento de datos, se tiene que controlar la adquisición, la implementación, el mantenimiento de softwares, la seguridad en los accesos a los sistemas, etcétera. Continúa mi compañera Georgina. Ok. Buenas noches, Lisa. Sí, Georgina, vamos a, en este caso, a cancelar la sesión en este momento. Voy a iniciar otra porque prácticamente 2 minutos y 45 se va a cortar, así que para que no nos quedemos a medias, cierro la sesión, inicio otra y comienza usted, ¿ya? Ok, Lisa. Ok.